Un cordial saludo para todos. Vengo a presentarle la tarea de la fase 6 de análisis de circuito. Y mi grupo colaborativo está conformado por Leonardo Barros, Juan Gabriel Cano, Ronnie Rivaldo, Eduardo Machado y Andrés Rivero. Y pertenecemos al grupo 243-003-3. Entonces vamos a ver en cuanto al requerimiento del problema para el desarrollo de esta tarea. Entonces dice, requerimientos del cliente, diseñar un ecualizador pasivo para el problema propuesto, el cual debe filtrar las siguientes frecuencias de corte para cada uno de sus anchos de banda. Entonces dice, pasa baja de 360 Hz, pasa banda 1 de 360 Hz a 3 kHz, pasa banda 2 de 3 kHz a 8 kHz, pasabanda 3 de 8 kHz a 12 kHz y por último pasa alta de 12 kHz. Entonces sigue diciendo lo anterior teniendo en cuenta que se aplica cada señal de salida de parlante, lo cual tiene una impedancia de 6 ohmios. Entonces vamos a ver el desarrollo de los cálculos para cada uno de estos circuitos. Entonces, para cada uno de estos circuitos lo trabajamos así. Por ejemplo, para el pasabaja tenemos una serie de bobina con la resistencia. Para el pasabanda 1, la serie de capacitor, bobina y resistencia. Igual para el pasabanda 2 y para el pasabanda 3. Aquí en el pasa alta tenemos la serie de capacitor con resistencia. Entonces vemos el desarrollo de los cálculos. Entonces, para el filtro pasa baja, tenemos aquí la fórmula de la frecuencia. Entonces nos dice frecuencia igual a resistencia sobre 2pi por L. La L es la bobina. Entonces necesitamos el valor de L. Despejamos L de la fórmula y nos queda L, que es la bobina, igual a resistencia entre 2pi por la frecuencia. Y reemplazamos los valores. L igual a 6 ohmios entre 2pi por 360 Hz. Y esto nos da un valor de la bobina de 2,65 por 10 a la menos 3, el cual es 2,65 microhertz. Entonces vamos a ver los cálculos del pasabanda 1. Para esto tenemos los datos de resistencia de 6 ohmios, la frecuencia 1 de 360 Hz y la frecuencia 2 de 3 kHz. Entonces sacamos primeramente el ancho de banda. Entonces nos dice que el ancho de banda es igual a BW igual a F2 menos F1. Entonces BW igual a 3 kHz menos 360 Hz. Y esto nos da un resultado de 264 kHz, que es el valor del ancho de banda. Entonces sacamos la frecuencia de resonancia del circuito y la fórmula es frecuencia igual a frecuencia 1 más el ancho de banda, que es BW entre 2, y reemplazamos los valores 360 Hz más 2,64 kHz entre 2 y nos da un resultado de 1,68 kHz, que es la frecuencia de resonancia del circuito. Entonces nos dice el ancho de banda de un circuito serie es, y nos da la fórmula BW igual a resistencia sobre 2pi por L. Entonces necesitamos encontrar el resultado de L, el valor de L. Entonces vamos a despejar L de la fórmula y nos queda L igual a resistencia sobre 2pi por BW, que es el ancho de banda, y reemplazamos los valores. L igual a 6 ohmios entre 2pi por 2,64 kHz, y esto nos da un valor de L igual a 361,7 microhenrios, y es el valor de la bobina.
Entonces nos dice, de la fórmula de la frecuencia de resonancia de un circuito serie RLC encontramos el valor de C, que es el capacitor. Entonces nos dan la fórmula de la frecuencia de resonancia. Entonces nos da frecuencia es igual a 1 entre 2pi raíz cuadrada de L por C. Entonces sabemos que C es el capacitor. Despejamos C de la fórmula y nos queda de esta manera. C igual a 1 entre 2pi por la frecuencia a la 2 entre L, que es la bobina. Entonces nos da, reemplazamos los valores. C igual a 1 entre 2pi por 1,68 kHz a la 2 entre 361,7 microhenrios. Y esto nos da un resultado de 24,8 por 10 a la menos 6. Entonces el capacitor tiene un valor de 24,8 microfaradios. Entonces sacamos el factor de calidad para este circuito. La fórmula del factor de calidad la tenemos aquí, pero aquí nos da la fórmula original del ancho de banda. Entonces el ancho de banda es igual a frecuencia entre el factor de calidad, pero como necesitamos encontrar el resultado de factor de calidad, despejamos QS de la fórmula, que es la representación del factor de calidad. Entonces nos queda QS es igual a frecuencia entre BW, que es el ancho de banda. Reemplazamos los valores. QS igual a 1,68 kHz sobre 2,64 kHz y nos da un valor de 0,67. Este es el valor del factor de calidad. Aquí hago una aclaración. Si vemos bien, el factor de calidad nos da un resultado de 0,67. Entonces, en el simulador no va a haber mucha similitud con el cálculo dado teóricamente, porque está lejos del 1. Por esa razón, en el simulador no se va a asemejar el resultado del pico alto del circuito con el valor teórico. Entonces es la aclaración que quiero hacer. Entonces para el pasabanda 2, tenemos aquí los datos, que es la resistencia de 6 ohmios, la frecuencia 1, que es 3 kHz, y la frecuencia 2, que es 8 kHz. Entonces, pero como ya sabemos el procedimiento y la fórmula, vamos a dar los resultados para hacer rendir el tiempo. Entonces nos sacamos el ancho de banda y el ancho de banda nos da un valor de 5 kHz. Entonces la frecuencia de resonancia del circuito es de 5.5 kHz. Entonces la bobina para este circuito es de 190,9 microhertz. Entonces también necesitamos tener el valor del capacitor. Entonces en este circuito el valor del capacitor es 4,38 microfaradios. Y el factor de calidad tiene como resultado de 1.1. Aquí sí puede haber una similitud del valor del simulador con el valor teórico. Entonces tenemos el pasabanda 3 y nos dan los valores. R, que es la resistencia de 6 ohmios. La frecuencia 1, que es 8 kHz, y la frecuencia 2, que es 12 kHz. Aquí igualmente vamos a dar solamente los resultados para hacer rendir el tiempo.
Entonces el ancho de banda tiene como resultado 4 kHz. La frecuencia de resonancia del circuito es de 10 kHz. El ancho de banda del circuito serie nos dan la fórmula, pero nos toca despejar L para poder encontrar el resultado. Y tenemos que L es igual a 238,7 microhenrios. Es el valor de la bobina. También necesitamos encontrar el valor del capacitor. Y el capacitor nos da un valor de 1.06 microfaradios. Y el valor del factor de calidad es de 2,5. Bien, aquí tenemos también el pasa alta. Los datos del pasa alta es la resistencia de 6 ohmios y la frecuencia de 12 kHz. Entonces tenemos la fórmula serie de un capacitor y una resistencia. Y la fórmula es frecuencia igual a 1 entre 2pi por R por C. Y necesitamos el valor del capacitor. Despejamos C de la fórmula y nos queda de tal manera: C es igual a 1 entre 2pi por la resistencia por la frecuencia. Entonces reemplazamos los valores y nos da que el capacitor es igual a 1 entre 2pi por 6 ohmios por 12 kHz. Y el valor del capacitor es 2,21 microfaradios. Bien, aquí tenemos nuestro circuito en el simulador. Ya está todo cuadrado, ya está en Asset Width. Entonces vamos a darle play para ver la simulación de los diagramas de Bode para cada uno de los circuitos. Entonces quitamos las fases. Vamos a explicar cada uno de los diagramas. Entonces tenemos aquí el primer diagrama, que es el pasa baja. Lo llevamos aquí al porcentaje, que es 707. Aquí está aproximado. Entonces nos da un valor en la frecuencia de 361,73 Hz. Vamos a hacer la comparativa con los valores teóricos. Entonces tenemos que en el valor teórico tenemos 360 Hz y en el valor simulado 361,73 Hz. Y tenemos un error relativo de 0,41%. Entonces vamos a ver el diagrama del pasabanda 1. Aquí tenemos el diagrama del pasabanda 1. Entonces vamos a colocar aquí el cursor en el pico más alto. Lo tenemos aquí 994.42 y tenemos una frecuencia de 1,5679 kHz y esta es la frecuencia de la resonancia. Vamos a hacer la comparativa. Bien, aquí tenemos la frecuencia de resonancia. En el valor teórico nos dio 1,68 kHz y en el valor simulado nos dio 1,5679 kHz y tenemos un error relativo de 6,67. Vamos a ver para cada una de las frecuencias y el ancho de banda. Lo llevamos aquí al porcentaje 707 o aproximado.
Aquí tenemos una aproximación. Y miren, en el primer... Vamos a cuadrarlo. Bueno, en la primera frecuencia se acuerda que el factor de calidad estaba lejos del 1, por eso nos daba una similitud de la primera frecuencia. Mira aquí donde queda demostrado. Tenemos una frecuencia de 830,46 Hz. Y en el cursor 2, la frecuencia 2 es de 3,4279 kHz. Entonces vamos a ver los errores según la tabla. Entonces tenemos aquí en la frecuencia 1 que es de 360 Hz y tenemos aquí en el valor simulado 814.82 y el error relativo es de 126,34. Para la segunda frecuencia lo tenemos de 3 y el valor simulado es de 3,456 y el error relativo es de 15.20%. Vamos a ver el ancho de banda cuánto está. Aquí tenemos un ancho de banda de 2,5975 kHz. Y aquí tenemos el valor teórico de 2,64 kHz y el valor simulado es 2,641. Tiene un porcentaje de valor de 0,04. Vamos a ver en el pasabanda 2. El pasabanda 2 con el cursor 1, el pico más alto, que es la frecuencia de resonancia, lo tenemos de 5,1940 kHz. Y aquí lo tenemos 5,5. Y aquí está en el valor simulado de 5,0685. Tiene una bastante similitud porque está cerca o está en el 1. Entonces el error relativo es de 7,84%. Vamos a ver la frecuencia, lo que es la frecuencia 1, la frecuencia 2 y el ancho de banda. Entonces vamos a ponerlo aquí en el porcentaje que es 707 o aproximado. Vamos a dejarlo. Aquí en el 703 igual a este. Y tiene una aproximación. Entonces tenemos aquí la frecuencia 1 que es de 3,5128 kHz y la frecuencia de 8,4686 kHz y el ancho de banda es de 4,95. Entonces vamos a compararlo acá. La frecuencia 1 es de 3 kHz. En el valor simulado que nos dio el simulador 3,532 y tiene un error relativo de 17,73. La frecuencia 2 es de 8 kHz y en el simulador nos dio 8,607 y tiene un error relativo de 7,59.
y el ancho de banda es de 5 kHz. En el simulador nos dio 5,075 y tiene un relativo de 1,50%. Entonces vamos a ver en el filtro pasabanda 3 los valores de ese filtro. Nos vamos al pico más alto, que es la frecuencia de resonancia, y nos da que tenemos 9,80. Entonces vamos a ver, hacerle la comparativa. Entonces aquí tenemos una frecuencia de resonancia de 10 kHz. Entonces en el simulador nos da 10,049. Está tiene bastante semejanza a los valores. Tiene un error relativo de 0,49%. Entonces vamos a ver los valores de la frecuencia 1, frecuencia 2 y el ancho de banda. Le llamo aquí al porcentaje 707 o aproximado. Vamos a dejarlo ahí. Entonces tenemos en la frecuencia 1 8,1 y en la frecuencia 2 12,1 y el ancho de banda es de 3,9. Más tenemos aquí que en el valor teórico es de 8 kHz. En el simulado nos dio 8,2. Tiene un error relativo de 3,01%. La frecuencia 2 es de 12 kHz. En el valor simulado nos dio 12,1 y tiene un error relativo de 1,55. El ancho de banda nos dio 4 kHz. En el simulador nos dio 3,9 kHz y tiene un error relativo de 1,40%. Y finalmente pasamos al filtro pasa alta. Vamos a ver la frecuencia de resonancia, cuánto nos da según el simulador. Vamos al pico más alto. Pico más alto, que es de 1000. Entonces lo dejamos en el porcentaje, que es 706. Ahí nos da la frecuencia de resonancia. Aquí tenemos una aproximación y nos da una frecuencia de 12,1. Vamos a compararlo. Míralo, aquí en el valor teórico nos dio 12 kHz y en el simulado 12,01 y tiene un error relativo de 0,08%. Y así culminamos la presentación de esta actividad de análisis de circuito, la fase 6.
Tenemos los valores teóricos, el cuadro de error relativo, y tenemos aquí en el simulador montado los circuitos. Bien, y hasta aquí llegó la culminación de la tarea. Muchas gracias.